Por favor, vamos a continuar con la segunda hora. Vamos a seguir con ética y luego ya nos pasamos a... ¿Listo, chicos? Ok, vamos a continuar. Bien, entonces les decía que a veces pues nos encontramos situaciones en las que la libre expresión pues no es la mejor ni es la adecuada, y más en los medios de comunicación, cómo se expresan, y nosotros debemos cuidar desde nuestra moral pues cómo expresarnos. Bien, entonces obviamente pues nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones, lo cual es nuestro código ético, nuestra moral, pues nos va a ayudar a discernir, a decidir con el libre albedrío que tenemos de cómo conducirnos de acuerdo a nuestra personalidad. Entonces, em, entrando al punto que les comentaba de libertad de conciencia y religión, a esto me refiero con que nosotros tenemos la libertad de expresión y muchas libertades, pero existe la libertad también de conciencia. Entonces, este derecho se encuentra presente, pues, también en un artículo, que es el artículo 2 y el 3 de nuestra Constitución Política. Entonces, punto y aparte, vamos a anotar libertad de conciencia y religión. Este es otro tipo de libertad que tenemos, libertad de conciencia y religión. Entonces anotamos, punto y aparte, presente en el artículo 2 y 3 de nuestra Constitución Política. Presente en el artículo 2 y 3 de nuestra Constitución Política. Sigo rápido. Por favor. Entonces, también yo también cambio aquí video. Continúo, no escriban, por favor. A ver, que no tenga nadie en la sala de espera. Entonces, la libertad de conciencia, ¿a qué se refiere? Todos somos libres, como les comentaba, pero formamos, o estamos, bueno, formados según nuestras convicciones, valores, creencias, cultura, decisiones, moral, código ético, según nuestra preparación personal. Entonces, la libertad de conciencia es todo eso. Somos libres, pero estamos formados de estas convicciones, de estos valores, de estas creencias. Eso es la libertad de conciencia. O sea, somos libres, pero cada quien decide cómo actuar o obrar ante situaciones de acuerdo a lo que estamos hechos por dentro como personas. Entonces, vamos a anotar punto y aparte. Libertad de conciencia según nuestras convicciones y creencias. Así de sencillo, anotamos libertad de conciencia según nuestras convicciones y creencias. Maestra, ¿lo puede repetir, por favor? Claro, ajá. La libertad de conciencia formada por nuestras convicciones y creencias.
¿Libertad de qué, maestra? Libertad de conciencia, formado por nuestras convicciones y creencias. Ok, bien. Entonces también viene la libertad de religión. Cada quien es libre de elegir sus creencias o a sus dioses para rendirle pues oración o lo que se dice pleitesía, que es la oración. Entonces, anotamos nada más punto y aparte la libertad de religión. Ya sabemos a qué se refiere y que todos somos libres de tener las creencias o los dioses para rendir votos o oraciones. ¿Listos? Bien, entonces continúo, me escriben por favor. Todos somos autónomos, todos podemos elegir, tenemos nuestra libertad, nuestras decisiones, pero es obligación de todos y de los demás respetar nuestras ideologías, de respetarnos como personas, respetar nuestras creencias, respetar el género, tener diversidad cultural, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el artículo 2 de nuestra Constitución Política, en pocas palabras, pues nos dice este artículo, toda persona tiene derecho también a reunirse en un lugar siempre y cuando no altere el orden público. Entonces, esto también viene como un derecho de libertad de reunión, pero obviamente, pues sin agredir a los demás y siempre respetando nuestras ideologías, respetando a las demás personas. Entonces, este es otro tipo de libertad, libertad de reunión, que lo viene en el artículo número 2 de la Constitución Política. Entonces, punto y aparte, nada más anoten así, como otro derecho, libertad de reunión. Y bueno, aquí las personas que se manifiestan por alguna inconformidad del Estado, del gobierno, etcétera, cualquier tipo de manifestación, huelga, etcétera, toman esta libertad de reunión y se protegen con el artículo 2 de la Constitución Política. Pero obviamente ellos digamos que no se comportan debido a lo que dice el artículo 2, porque pues dañan a más personas o faltan el respeto o hacen desmanes en las manifestaciones. Entonces aquí es donde se altera pues el orden público y aparte pues se altera lo que dice la libertad de reunión en el artículo 2 debido a que no nos comportamos de la manera adecuada. Entonces deja de ser una libertad de reunión en el artículo 2 todo aquello que altere el orden público. Puedes irte a manifestar y estar presente ahí, pero sin ocasionar ningún desmán, ninguna falta de respeto hacia los demás y puedes ahí ejercer tu libertad, ¿no? De reunión, siempre y cuando no fallemos con ese tipo de actitudes. Bien, entonces existen varios tipos de libertad. En este apartado también nos viene libertad de asociación, que dice que toda persona es libre de asociarse con quien desee. Puedes asociarte en cualquier grupo, con cualquier tipo de institución, asociaciones, socios y formar alguna agrupación de cualquier tipo, sociedad deportiva, jurídica, educación, etcétera, grupo de ayuda, etcétera.
Tú eres libre de asociación, toda persona es libre de asociarse con quien desee formar alguna agrupación, un grupo, etcétera, jurídico, legal, etcétera. Entonces, esto sí lo anotamos, por favor. Libertad de asociación. Eres libre de asociarte con quien desees formar una agrupación. Hasta musical, chicos. Eres libre de asociarte con quien deseas formar una agrupación. También puede ser agrupación religiosa, cualquier tipo. Ya saben ustedes que mientras no dañemos los demás, ¿Es libre de asociarse? ajá, eres libre de asociarse con cualquier agrupación. Con cualquier agrupación. Bien. Entonces, estos son los derechos, chicos. Derechos que deben de conocer de libertad. Estos vienen en su examen. Existen, pues, más derechos, derechos de los niños, derechos diferentes, depende del ámbito. En este caso son los del código ético y los de comportamiento adquirido, los del comportamiento. Conocernos como individuos, como seres humanos y también conocer que tenemos derechos y responsabilidades que debemos ejercer respeto hacia las demás personas. Bien. ¿Estás hasta aquí, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Para pasar ya a nuestra siguiente materia. Bien. Entonces, no subí enlace la clase pasada. Entonces, a ver, ubíquenme, no me voy a equivocar, déjenme entrar antes. Creo que no subimos todavía nada de ética esta semana. Siendo así, vamos a tener que subir los apuntes hasta el día de hoy. A ver, ok. No, no hay segundos apuntes. Nos quedamos nada más hasta... De ética, sí, maestra. A ver, déjame ver, tengo nada más Pero, apuntes. pero lo busco como tarea 2 A ver, déjame ver, gracias. y dice en el primer punto, subir evidencia de apuntes de clase del 14 al 19 de abril. Tienes toda la razón, yo lo tengo aquí. El 14 al 19 de abril. De hecho, aquí tengo el de Cindy, De valores individuales y corporativos y corporativos. es código ético y beneficios del código ético, que fue hasta donde nos quedamos la clase del lunes. Ajá. Beneficios del código ético. Entonces nos faltaría los Lo libros puso de la libertad. Ok, sí, entonces esto los vamos a reunir con los de la semana que viene. Hasta el miércoles próximo, que es nuestra culminación de la semana. O sea, apuntes hasta el de abril. Porque sí, tiene razón, estamos hasta el beneficios del código ético. Bien, ok, gracias. Bien, vamos entonces a evaluación, chicos. Nos quedan 10 minutos para irnos al receso. Vamos a evaluación institucional, por favor. Abran sus apuntes, con calma. Creo que yo también cambio de libreta. Y abro también mis apuntes.
Vamos a continuar con los estresores en la evaluación. Vamos a ver también un poquito de la ética dentro de la evaluación, que es muy importante. Lo vamos a ver eso en la segunda hora. Entonces, vámonos directamente a los últimos apuntes que nos quedamos de los estresores y terminar ese tema. Voy a poner una presentación. ¿Hasta qué punto anotamos? Yo me quedé en ambigüedad de rol. ¿Anotar una ambigüedad de rol? Sí, nos quedamos en sobrecarga del trabajo. Sobrecarga. ¿Y ambigüedad de rol sí lo tienen? ¿Sí tienen el concepto? Sí, bueno, no, nada más nos dictó, no tiene referencias para desempeñar su labor. Ok, Nos sí. también progreso del conocimiento, sobrecarga de trabajo, relaciones interpersonales y clima institucional. ¿Cuál fue el último, Manuel? Clima institucional. Clima institucional. Ok, tienen razón. Ok, pero aquí nos faltan. Vamos a continuar con otros conceptos de aquí mismo de este tema y ya nos pasamos a la presentación para que no se nos vaya el hilo de la temática. Ok, entonces hago rápidamente una retroalimentación y nos quedamos, bueno, la ambigüedad del rol ya sabemos que pues, nos proporciona que se dice que el comportamiento no define claramente las actividades, entonces no vamos a saber qué tipo de actividades. Hay algunos autores, por ejemplo, como Roberto Kertz, que es también un psicólogo, educador, pedagogo que estudia también el clima laboral. Nos habla de que existe como concepto de ambigüedad de rol. Por favor, sus audios, chicos. Déjenme silenciar. Ya, perdón. Entonces, que existe pues este tipo de comportamiento. No están claras las actividades, pero este autor nos dice que la información no es precisa y que la ambigüedad del rol no se debe a cuántas tareas nos hagan responsables, sino que no se cumplen porque no hay una información precisa o referente a la meta. No sabes qué hacer, no tienes los recursos de cómo hacerlo tampoco. Entonces, la finalidad es que consideremos siempre indispensable que si no sabemos para qué realizamos la actividad o una evaluación, partimos de una concepción de explicar tal cual como es, otorgar los recursos y que esta meta pues se cumpla. A eso se dice ambigüedad de rol. No contamos con las herramientas ni la información y tampoco se sabe qué es lo que se va a evaluar o qué es lo que se va a hacer. Okay. Entonces, vamos a ver ahora un concepto más que se llama conflicto en el rol. Entonces, anotamos fecha de hoy, continuación y conflicto de rol. ¿Conflicto de rol es el tema? Sí, siguiente concepto, es un concepto, conflicto de rol. Ok, no escriban y explico, y ya después dicto, breve. Entonces, si expresamos que la ambigüedad de rol se manifiesta básicamente en que no tenemos información recibida de qué hacer o la información es imprecisa, pues no sabemos cómo abordar las tareas. La contradicción es la información que presentamos o bien está puesta, sabemos cuál es, pero aquí no nos explican bien cómo, tenemos la información, pero igualmente no podemos realizar esas actividades del departamento o las tareas que nos corresponde o las actividades que vamos a hablar. Entonces, se estudian todos estos tipos de conflictos más que nada en los centros educativos y se mencionan situaciones típicas donde surgen estos conflictos. Entonces, por ejemplo, nos dice el punto número 1, cuando existe una excesiva competencia entre distintas personas o grupos para hacer que la actividad
se realice. Número 2, cuando alguna persona intenta controlar las actividades que pertenecen a la zona de autonomía, o sea, otra persona. Entonces, otra persona quiere realizar esta actividad, pero pues no le compete o no cumple con las características para que ella sea la responsable de ejecutarla. O cuando no hay un acuerdo sobre los objetivos a perseguir, no sabes qué vas a evaluar, no sabes qué vas a ejecutar o qué se va a lograr con esa actividad y aún así se elabora. Entonces no hay acuerdos, no hay procedimientos o no hay un procedimiento que se va a utilizar para lograr el objetivo acordado. Simplemente se asigna una actividad para ver si funciona o no funciona, pero no existen acuerdos. Espérenme un segundo, voy a destornudar. Perdón. Bien, entonces ahí es donde surge el conflicto de rol, donde pues no existe ningún acuerdo, hay personas que no son las adecuadas para realizar esas actividades, aunque existan el procedimiento y la información, o existe una excesiva competencia entre distintas personas, todas quieren ejecutar lo mismo, y debido a esto, pues el recurso se escasea, el recurso no es suficiente o no se logra la meta deseada. Entonces, anotamos, por favor. Ok. El individuo no acepta realizar sus tareas. El individuo no acepta realizar sus tareas. ¿El individuo qué, profe? El individuo no acepta realizar sus tareas evaluativas por considerar que no le corresponden a su rol. El individuo no acepta realizar sus tareas evaluativas por considerar que no corresponden a su rol. O sea, por ejemplo, si a mí me mandaran dar clases a preescolar y yo diría, pero ese no es mi rol, mis alumnos son de nivel superior. Y yo digo, no, no, no. Ahí hay un conflicto que también se llama interno y un conflicto de rol. Entonces, esto puede venir en su examen. Puedo expresarlo como conflicto interno o conflicto de rol. Te mandan a hacer algo que a ti no te toca, en pocas palabras, en tu trabajo y tú dices que no. Cuando eres una persona preparada y una persona que se pone la camiseta de la empresa o que pues, le gusta trabajar, tiene éxito, es eficiente, etcétera, hay veces que nos va a tocar hacer actividades que están fuera de nuestro rol. Y es también nuestro objetivo porque debemos cumplir con las metas que se asignan en una empresa. A lo mejor te envían a enviar clases a otro nivel porque la maestra no está, pero tú tienes un fin de grupo que es pues lograr los aprendizajes de los chicos. Entonces, obviamente algunas veces tenemos que apoyar en actividades que no son de nuestro rol, no corresponden a nuestro rol. La dificultad sería que manden a una persona que no tiene las características o las habilidades para cumplir con ese rol. Ahí sí también sería otro conflicto. Por eso les comentaba hace rato que uno de los dos principales conflictos son que envían a hacer actividades a personas que no tienen la autonomía para realizar esas actividades. Bien. Ahora sí anoten, bueno, entre paréntesis anoten conflicto interno y conflicto de rol para que sepan que esta definición es de ambas. Conflicto interno, guión, o de rol. Entre paréntesis. Ajá, conflicto interno, guión, rol. Guión rol, ¿verdad? Ajá. ¿Conflicto qué, profe, perdón? Conflicto interno, guión, rol. Bien, ahora punto de aparte, conflicto externo. Obviamente la palabra lo dice, son fuera de la organización. Conflicto externo.
Ok, escribimos, por favor. Es decir, cuando se invade, conflicto externo, es decir, cuando se invade la zona de autonomía del individuo. Es decir, cuando se invade la zona de autonomía del individuo. Es cuando se invade la zona de autonomía del individuo. Ok, explico. Bueno, aquí es cuando en una organización, por ejemplo, escolar, las personas extras a la organización, externos, que no laboran con nosotros, pero tienen una conexión escolar, como supervisión, ejemplo, recibimos órdenes de distintos niveles. Por ejemplo, en el caso de superposición de tareas, ahora les vamos a encargar a los alumnos tal tarea, tal tarea, tal tarea para checar su calidad de aprendizaje, etcétera, esperados, pero ya no viene dentro del programa que como institución nosotros tenemos planeado. Entonces ya existe, pues es una zona de autonomía donde el individuo pues le cargamos más trabajo, más tareas, y ahí también viene lo que son los conflictos externos. Ya no empatan las actividades de los externos con las de la institución, y ahí puede surgir pues un conflicto externo, o que nos quieran cambiar algún procedimiento sin un fundamento. Ahí vienen los conflictos externos dentro de las organizaciones. Ahí puede entrar cuando, por ejemplo, nos quieren llevar a alguna marcha o algún evento fuera de la escuela. Pues si no compete a lo mejor a la escuela, si no está vinculado, depende, porque por ejemplo, si está conectado con nuestra institución y es para ayuda y beneficio de nuestra institución, ahí pues sí comprende que debemos participar. Pero por ejemplo, cuando ya es una sobrecarga de, no sé, están poniendo lo mismo, pero nosotros ya lo vimos, por ejemplo, que tuvieran otra materia y les ponen otro examen de lo mismo y de lo mismo que yo expliqué, puede surgir un conflicto externo. Todo aquello que no va vinculado a nuestra institución. Pero, por ejemplo, les digo, esto de la superposición de tareas y supervisión, pues obviamente debes cumplir porque pues, son tus supervisores, pero ya puede existir un conflicto externo por la sobrecarga de trabajo. Entonces, de alguna u otra manera debemos ponernos de acuerdo y pues elaborarlo, pero sí identificar que son conflictos externos que también les causan pues conflictos a la institución. Entonces debe de haber un acuerdo, comunicación y no invadir pues la zona autónoma del ser humano, del individuo. Bien, ok. Entonces, ya me pasé 3 minutos, pero como el Zoom no me avisa, vamos a receso entonces y los veo ahorita en 15 minutos. Bien, apenas me marco. Ok, tomen receso entonces, este receso sí lo tomamos y ya de regreso llegamos corrido para terminar la clase de evaluación, nuestra tercera hora, ¿ok? Ahorita los veo entonces. Desayunen o almuercen. Un ratito. ¿A qué hora, profe? 15 minutos, 11:23 son 11:35 más o menos. Sí, pues ya se nos está pasando el tiempo. Ahorita les pongo el Classroom. Ok, sí. Ok, ahorita les veo.